Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a realizar una introducción a los aspectos fundamentales relacionados con las opciones. Las opciones, al igual que comentábamos en el caso de los futuros, surgen hace cientos de años para cerrar las condiciones de operaciones sobre mercancías. Los agricultores y los comerciantes, con el interés de garantizarse un precio, bien de compra, bien de venta futuro para sus cosechas, concertaban contratos, suscribían contratos a plazo en el que en el momento de la firma del acuerdo se fijaban las condiciones sobre una operación de compraventa futura. El primer mercado con cierto nivel de organización surge en el siglo XVII en Holanda en torno a los bulbos de tulipanes. Posteriormente surgirán las opciones sobre acciones de la Compañía de las Indias Orientales. Paralelamente, en el mismo siglo XVII, en Japón se conoce la existencia de contratos sobre la entrega futura de arroz. En el siglo XIX será cuando surja el primer mercado moderno en Chicago, un mercado sobre operaciones a plazo, opciones y futuros, que surge fundamentalmente en torno a materias primas. En el año 1973 comienza a operar el mercado de opciones de Chicago, que se considera el primer mercado organizado del mundo, que sería el primer mercado organizado moderno. La contratación de productos derivados, desde su origen, persigue por tanto la cobertura frente al riesgo de precio, el riesgo derivado de la incertidumbre sobre cuál será la evolución del precio futuro de un determinado activo, de un activo subyacente. El hecho de poder conocer cuál sería el precio a pagar en el caso de una compra o a cobrar en el caso de la venta de una cosecha permitía tanto a productores como a compradores afrontar el futuro con mayor tranquilidad. Pues bien, este es el origen de las operaciones a plazo, tanto operaciones futuras como las opciones. Y de aquí surge la definición de lo que son las opciones. Las opciones son contratos por el que se otorga el derecho a comprar en el caso de las opciones de compra o el derecho a vender en el caso de las opciones de venta un activo subyacente a un precio determinado durante la vida del contrato o en la fecha de vencimiento del mismo. Ahora veremos que una de las clasificaciones que existen en torno a las opciones distingue entre las opciones americanas y las opciones europeas. Una de ellas se podrá ejercitar dicho derecho a lo largo de la vida de la operación hasta el vencimiento y en las otras únicamente se podrá ejercitar el derecho en la fecha de vencimiento. De ahí que en la definición se incluya que durante la vida del contrato o en la fecha de vencimiento del mismo, a cambio del pago de una prima. Por lo tanto, elementos fundamentales en un contrato de opción será el derecho a comprar o derecho a vender, según el tipo de opción de la que se trate, el activo subyacente, que será el activo, el bien, el elemento, la materia prima o bien el activo financiero, en caso de tratarse de una opción financiera, sobre la que gira el contrato a plazo. El precio de ejercicio, que es el precio que se fija en el contrato y será el precio que a través del que se podrá ejercitar ese derecho a comprar o vender, bien a lo largo de la vida del contrato, bien en la fecha de vencimiento. El vencimiento es el plazo, el periodo de duración de la opción que fijamos en el contrato, y la prima es el precio que los compradores de las opciones deberán pagar a los vendedores por adquirir el derecho a comprar o el derecho a vender. Según el tipo de derecho que otorgan las opciones, cabe distinguir entre opciones de compra u opciones call y opciones de venta u opciones put. Como veis, los compradores son los que adquieren derechos, tanto en el caso de la opción call, opción a comprar, como en el caso de la opción put. Los compradores, para adquirir estos derechos, deberán pagar o desembolsar el importe de la prima. La prima es el precio de la opción. El comprador de una opción de compra adquiere el derecho a comprar. El comprador de una opción de venta adquiere el derecho a vender al precio fijado en la opción el activo subyacente que fuere y durante el plazo o bien en la fecha de vencimiento fijada. Para adquirir estos derechos, los compradores de opciones deberán pagar el importe de la prima. La contrapartida del comprador, bien del derecho a comprar, bien del derecho a vender, será el vendedor de la opción. Los vendedores son los que cobran la prima que pagan los compradores y a cambio del cobro de esa prima contraen una obligación. ¿En qué consiste la obligación de vendedores? Tanto en el caso de la opción a comprar, de la opción call, como en el caso de la opción a vender, de la opción put. La obligación del vendedor consiste en actuar de contraparte del comprador. Es decir, si se trata de una opción de compra, el comprador tendrá derecho a comprar.
Por lo tanto, si el comprador ejercita dicho derecho a comprar, necesita que haya una contraparte que le venda el activo subyacente. Por lo tanto, en el caso de una opción de compra, el vendedor contrae la obligación de vender, de ser la contraparte del comprador, y como es derecho a comprar, el comprador tendrá la opción a comprar. Si el comprador ejercita dicho derecho, es decir, quiere comprar en las condiciones fijadas en el contrato, la contraparte del vendedor tendrá que estar obligado a vender. En el caso de la opción de venta, decíamos que el comprador adquiere el derecho a vender a cambio del pago de una prima. Pues el vendedor va a contraer la obligación de ser la contraparte del comprador a cambio del cobro de dicha prima. En el caso de una opción de venta u opción put, el comprador adquiere el derecho a vender. En caso de que el comprador ejercite dicho derecho a vender, ¿qué contraparte necesita? Pues alguien que esté obligado a comprar. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta, compradores pagan prima a cambio de adquirir derechos, bien a comprar en el caso de una call, bien a vender en el caso de una put. Vendedores contraen obligaciones a cambio del cobro de dicha prima. ¿Obligación de qué? De que en caso de que el comprador ejercite su derecho, ellos tienen que actuar de contraparte. Si se trata de una opción de compra, el comprador tendrá derecho a comprar. Si ejercita dicho derecho a comprar, el vendedor estará obligado a vender. En el caso de una opción de venta, el comprador adquiere el derecho a vender. Si ejercitase dicho derecho a vender, la contraparte estará obligada a comprar, lógicamente en base a las condiciones fijadas en el contrato. En función del momento en que pueden ejercerse los derechos que otorgan las opciones, otra clasificación es la que distingue entre opciones europeas y opciones americanas. Las opciones europeas son aquellas en las que únicamente podrá ejercitarse el derecho bien a comprar o bien a vender en la fecha de vencimiento fijada en el contrato. Las opciones americanas, por su parte, son aquellas en las que el derecho a comprar o a vender que incorpora la opción puede ejercitarse en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento. Y según la naturaleza del activo subyacente, esta clasificación es similar a la que se produce en cualquier producto derivado, lo comentamos en el caso de los futuros, se distinguirá entre opciones financieras y opciones no financieras. El caso de las opciones financieras son aquellas en las que el activo subyacente utilizado en la fijación del contrato será un activo financiero, opciones sobre índices bursátiles, opciones sobre acciones son ejemplos de este tipo de opciones, y opciones no financieras que serán aquellas que recaigan sobre activos no financieros. Fundamentalmente las opciones sobre materias primas, y dentro de las materias primas pues cabe distinguir entre materias primas destinadas al consumo, como podría ser el arroz o el maíz, destinadas a la inversión, como pudiera ser el oro, la plata, el petróleo, la energía, etc. Operativa relacionada con las opciones. Para abrir posiciones en el mercado va a ser necesaria la participación de un intermediario financiero, es decir, un agente que esté autorizado para poder operar en los mercados oficiales de derivados. En el caso español, en MEF, el mercado español de futuros financieros. El mercado va a exigir el depósito de un importe en concepto de garantía para aquellas posiciones que impliquen obligaciones. Cuando hablábamos de los futuros decíamos que para abrir una posición a futuro, tanto compradores como vendedores deberían aportar un importe al mercado en concepto de garantía. Recordad que en el caso de los futuros, compradores y vendedores contraían obligaciones. El que tiene o el que compra un futuro estará obligado a comprar, el que vende un futuro estará obligado a vender en las condiciones fijadas en el contrato. En el caso de las opciones, tal y como acabamos de ver, los compradores no contraen obligaciones, adquieren derechos a cambio del pago de una prima. Son los vendedores los que contraen la obligación de ser la contraparte del comprador. Pues bien, en este caso, en el caso de las opciones, el mercado va a exigir un depósito en concepto de garantía a los vendedores de opciones, que son los que contraen obligaciones al abrir sus posiciones en el mercado. Una vez comprada o vendida una opción, al igual que ocurría con los futuros que comentamos en las sesiones relacionadas, se puede bien mantener la opción hasta el vencimiento, momento en que el comprador decidirá sobre el ejercicio de su derecho, bien a comprar, bien a vender. Lógicamente esto se aplica para el caso de las opciones europeas, que son las que tienen posibilidad de ejercitar dicho derecho
la fecha de vencimiento, en las opciones americanas podría ejercitarse en cualquier momento anterior, o bien cerrar la posición en el mercado antes de la fecha de vencimiento realizando la operación de signo contrario. Sobre el mismo subyacente, mismo tipo de opción, sea call, sea put, precio de ejercicio y vencimiento. Utilidad de las opciones. Pues las opciones, al igual que el resto de productos derivados, se pueden utilizar con dos intenciones. Como instrumento de inversión, es decir, con el objetivo de especular, de abrir una posición en el mercado persiguiendo la obtención de beneficios derivados de que se cumpla la tendencia a partir de la cual yo abro una determinada posición, o bien como instrumento de cobertura frente al riesgo, en este caso el riesgo de precio, riesgo de que se produzcan variaciones o movimientos adversos de los precios de un determinado activo subyacente que pueda implicar pérdidas para la empresa. Dentro de la utilización de las opciones como cobertura existirá la cobertura estándar, que va a consistir en tomar una posición a plazo opuesta a la existente en el mercado al contado, es decir, comprar un derecho a vender que me permita garantizarme, o al menos tener la opción o el derecho a vender el activo subyacente que fuere, pues un paquete de acciones de Telefónica que la empresa tiene adquirida en una fecha futura a un determinado precio de venta. O bien la cobertura anticipatoria, que permitiría asegurarse de antemano el precio de adquisición sobre una posición en el mercado al contado. Esta forma de análisis de la cobertura frente al riesgo es idéntica a la que realizábamos en el caso de los futuros. Bien, podemos realizar una cobertura estándar que consistirá en cubrir una posición que tenemos en el mercado al contado, o bien una cobertura anticipatoria que consistirá en asegurarnos de antemano una posición que tenemos previsto adquirir en el futuro. En este caso lo que queremos es adquirir un paquete de acciones de Telefónica dentro de 3 meses, por ejemplo, y el riesgo que corremos es que dentro de 3 meses, cuando vayamos al mercado, las acciones de Telefónica hayan incrementado su precio. Posibilidad de utilizar opciones como cobertura: compramos derechos de compra en los que fijamos hoy las condiciones de ejecución futura, el precio de ejercicio, el vencimiento, etc. Esta opción a comprar me va a permitir garantizarme un derecho sobre la adquisición de ese paquete de acciones de Telefónica a un precio fijado de antemano. Finalmente, comentar que en el mercado español, en MEF, en el mercado español de futuros financieros, las opciones sobre activos financieros que se negocian en la actualidad son opciones sobre el IBEX 35, nuestro índice de referencia, y opciones sobre acciones. Hasta aquí el contenido de esta sesión introductoria. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.